Nos relajamos, de vuelta en La Farola, en el encendido, para hablar con Tente Lagunilla. Tente, bienvenido a La Farola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal en Los Corrales el pasado lunes? Pues muy bien, la verdad es que fueron 2 horas, porque fue un rato largo y muy agradables. Yo disfruté mucho, pienso que estuvo interesante y yo creo que los asistentes también disfrutaron. La montaña y los tiempos que vivimos se toman pocas precauciones, no digo de una forma mayoritaria, pero sí es verdad que ha crecido la confianza y el vale todo, Tente. Yo creo que en términos generales sí que es una afirmación certera, ¿no? Habría que matizarlo. No solo hay más accidentes porque la gente sale a la montaña o los montañeros salimos a la montaña con menos precauciones, sino porque también es verdad que hay muchísima más afición a la montaña y a las actividades en la naturaleza en general. Entonces, claro, eso hace que al haber más público, pues potencialmente haya mucho más riesgo de que haya accidentes. Y también en términos generales yo creo que se puede decir que en la sociedad actual se ha perdido bastante o tenemos una sensación de que somos indestructibles, invulnerables y que no somos frágiles. Antes a todo se tenía más miedo y ahora yo creo que se ha perdido el miedo a casi todo y a la montaña entre ellos. ¿Y qué tiene que hacer una persona cuando visita la montaña? ¿Qué tipo de prevención tiene que llevar como norma común? Pues mira, como norma general se pueden dar muchas normas pequeñas y detalles y técnicas, pero eso ya sería un poco más a nivel de un curso, de algo más largo. Si tengo que dar un consejo único, el consejo más fundamental es el autoconocimiento, el que sepamos nuestros propios límites, el que sepamos hasta dónde podemos llegar, los conocimientos que tenemos, las cualidades físicas que tenemos, el material que tenemos y saber escoger el itinerario o la actividad conforme a esas limitaciones que nosotros tenemos. Ahí está el quid de la cuestión para no tener percances. Tú eres de la zona de la montaña palentina, ¿verdad? Sí, bueno, soy de Palencia capital, y la montaña más cercana que tengo es la montaña palentina. Y se puede decir que has mamado cerquita de Camporredondo de Alba, por decir una población, ¿no? Del Curavaca, a los 9 años fui espigüete por primera vez. Del espigüete, y eso a una persona la marca y la forma, ¿no? Pues sí, evidentemente el pertenecer a un territorio te marca con unas determinadas características, ¿no? Y también es cierto que el deporte de la montaña, si se le puede llamar deporte, hay quien lo practica de forma deportiva y quien lo practica de forma más menos deportiva y más lúdica, y bueno, pues hay muchas formas de entender la montaña, ¿no? Pero sí que es verdad que la montaña tiene unas peculiaridades que no tienen otros deportes, y una de ellas es eso, que puede llegar a ser pues una forma de vida y te marca tal vez más que otro tipo de actividades. El otro día escuchábamos en directo, en este mismo espacio, las palabras de Tente Lagunilla y hablar del 112. ¿Qué es el mito del 112 y la cobertura? ¿Cómo se puede explicar esto, los falsos mitos y las leyendas en la montaña con la tecnología? Bueno, una leyenda urbana que hay, afortunadamente, muchísimas personas saben que es falsa y tienen las ideas claras, pero hay muchísimas personas que tienen esa equivocación muy generalizada. Es que el 112, el teléfono, el 112, ese teléfono maravilloso que parece que siempre están al otro lado, y es verdad que siempre a las 24 horas del día alguien te contesta, pero que hay una leyenda que dice que marcando el 112 desde cualquier teléfono, ya sea móvil o, bueno, sí, principalmente móvil, evidentemente, es a través del satélite y que siempre hay cobertura, que tú, aunque estés en la montaña y marques el 112, siempre van a responder porque es a través de un satélite. Bueno, pues eso es absolutamente falso,
no es a través de satélite, porque en principio nuestro teléfono, el teléfono que llevamos en nuestro bolsillo no es satélite, sino que es a través de una red de telefonía terrestre de repetidores, y necesita ver algún repetidor, que tenga cobertura de algún repetidor. Sí es cierto que al 112 se le puede llamar más fácilmente que a otros números. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero llamar a mi padre y no hay cobertura de mi operador, de mi compañía telefónica, pues no puedo llamarle. Pero al 112 sí que puedo, mientras que haya cobertura de algún operador. Si yo soy de Vodafone, por poner un ejemplo, y no hay cobertura de Vodafone, no voy a poder llamar a nadie, excepto al 112, si hay cobertura de, por ejemplo, Movistar. Pero si no hay cobertura ni de Movistar, ni de Vodafone, ni de ninguna compañía, no se puede llamar ni al 112 ni a ningún teléfono. Yo creo que queda suficientemente claro y las cosas son así. Pero ya digo que eso, que hay una confusión con que al 112 siempre se le puede llamar. Y esto puede generar una falsa sensación de seguridad, porque como que siempre tenemos la espalda cubierta, y no es cierto. Debemos, y esto forma parte de la prevención, debemos de consultar la meteorología que marca nuestro teléfono, hablamos también de tecnología, o la que tenemos, la referencia que tenemos cercana, antes de adentrarnos en la montaña, Tente. Es prácticamente lo primero que tenemos que hacer antes de salir a la montaña, el consultar la previsión meteorológica. Y no solo, evidentemente, en un sitio fiable. Casi todos los sitios, todos los portales meteorológicos son bastante fiables, afortunadamente. Y sobre todo, eso, saber cómo va a hacer cuando vamos a ir a la montaña. Y también es muy importante no solo saber cómo va a hacer el día que vamos a ir, sino cómo está haciendo los días anteriores. Me explico. De poco me sirve que el día que vamos a ir nosotros a subir Curavacas en invierno vamos a tener un día espléndido si los 10 días anteriores ha estado nevando copiosamente, con viento, y eso va a generar unas placas de viento y unas condiciones de avalanchas terribles. De poco me sirve que el día que voy a hacer un barranco haga un día espléndido si los 10 días antes ha estado lloviendo a muerte y el barranco va a estar impracticable de la cantidad de agua que va a estar con un caudal brutal. Entonces, no solo hay que fijarse cómo va a hacer el día de la actividad, sino cómo ha hecho los días anteriores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, y cuando necesitamos los servicios de rescate, ¿cuáles son las coordenadas, el protocolo a seguir para llamar a los servicios de rescate? Bueno, pues todo pasa por esa llamada al 112. Sí tenemos cobertura. Repito que no siempre se tiene cobertura, es bastante frecuente que haya cobertura, pero en la montaña hay muchos sitios en los cuales no hay cobertura. Por supuesto, pues hay que permanecer calmado en caso de que haya un accidente. Lo primero es intentar solucionar nosotros la situación. Si es un accidente no grave, si es simplemente un percance y nosotros podemos salir del paso, no tenemos por qué llamar innecesariamente a unos servicios de rescate que pueden estar en otro servicio más importante. Pero si nosotros consideremos que es necesario, pues todo pasa por esa llamada. Si no tenemos cobertura en el lugar donde estamos, pues tendremos que desplazarnos hasta algún sitio donde sí que tengamos cobertura. Por eso es tan importante no ir solos a la montaña, sino también ir en compañía, y un grupo bueno pues es mínimo 3 personas, porque si vamos solamente 2 y uno se accidenta, el otro tiene que dejarle solo a ese herido para poderse desplazar hasta un sitio donde haya cobertura, hasta un pueblo, hasta algún sitio donde pueda dar esa voz de alarma, ¿no? Entonces 3 pues sería un grupo bueno como mínimo para que uno se quede con ese herido y otro poder ir a pedir ayuda. Bien, pues todo esto se ha hablado el pasado día en el Centro Social La Rasilla con Tente Lagunilla. Es cierto que cada vez, y lo dijo al principio, cada vez más gente a la montaña, cada vez se cometen, pues por todo el tipo de gente que hay, más imprudencias, y cada vez pensamos que somos invencibles. Y todo nos lo creemos que lo podemos superar. Yo no sé hasta qué punto estará Tente Lagunilla de acuerdo con esta frase que pronunció un famoso montañero del Valle de Buelna, que por desgracia ya no está con nosotros. Atento, Tente, porque yo no sé si es la primera vez que escuchas esto. La montaña solo te pertenece cuando regresas al valle. ¿Esto es cierto? Sí, es totalmente cierto, ¿no? Bueno, pues también es muy oída, pues la montaña solo te pertenece cuando estás en el campamento base, pues es una frase similar, y bueno, pues viene a decir que mientras estés en la montaña
evidentemente, por muy benévola que parezca y por muy seguro que estés de ti mismo, pues en la montaña, simplemente por el hecho de estar en la naturaleza, es peligrosa y puede cambiar el tiempo muy rápidamente, pueden pasar mil cosas y hacer que no regresemos al valle. Entonces, hasta que no ha acabado la actividad, no estamos totalmente seguros. Y luego, para finalizar, otra de las cosas que a mí me llamó la atención de las charlas, ¿no?, que haces por la geografía española, es la diferencia que tiene la montaña con otros deportes. En el ciclismo tú abandonas y abandonas, te coge el coche de carrera y te vas. En la montaña, en un campamento 3 o un campamento base, no puedes hacer eso. Esto es real, ¿verdad? Así es. Bueno, pues evidentemente la montaña, cada deporte tiene sus características y sus cosas distintas. Hay deportes más duros, menos duros, más físicos, más técnicos, pero lo que diferencia a la montaña de otros deportes, que bueno, puede haber deportes terriblemente duros y más que la montaña, y eso pues sería más discutible y más analizable, ¿no? El ciclismo, las carreras de montaña, las carreras de larga distancia, bueno, pues hay cantidad de deportes muy duros físicamente. Pero en todos esos deportes, como bien has dicho, pues bueno, pues están dentro de una organización, dentro de un estadio, dentro de un sitio controlado, un entorno más o menos controlado, en el que, bueno, pues si tienes un percance, si te cansas, te hartas, pues levantas la mano y en 20 minutos te estás duchando en un hotel o en tu casa. En la montaña no, en una montaña seria, evidentemente, pues estás en una zona no hay posibilidad de rescate muchas veces, porque las zonas altas de las montañas, las grandes montañas, no llegan los helicópteros, no hay medios de rescate, y esa sensación de abandono, esa sensación de desprotección, tal vez es lo que se va buscando, pero que es una característica que prácticamente solo se desarrolla en la montaña y en algún otro deporte que se desarrolla en la montaña, como puede ser la espeleología.